El romanticismo, grupo número 5. El romanticismo es un movimiento cultural y literario que se originó en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo XVIII, como una reacción revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y el neoclasicismo, dándole prioridad a los sentimientos. Consiste en la expresión de los sentimientos y la pasión de la persona, en defender la fantasía, la imaginación y el individualismo, para lograr una mayor libertad a la hora de expresar cómo se sentía. Su apogeo se produjo entre 1800 y 1850. Tuvo un gran impacto en toda Europa, pero sobre todo en Francia, con la Revolución. Aunque el romanticismo y la Revolución Francesa son dos eventos históricos distintos, el romanticismo se vio influenciado por los ideales de dicha revolución, la cual promovía la libertad y la igualdad. Esto hizo que los románticos buscaran hacer foco en la importancia de la emoción. En la Revolución, los románticos vieron una oportunidad de crear un mundo más justo y equitativo, ya que había una gran diferencia entre las clases sociales, la burguesía y los campesinos. Las influencias más importantes del romanticismo en la Revolución Francesa fueron el énfasis de la emoción, ya que los románticos valoraban la emoción y la pasión. Esto se vio reflejado en la forma en la que los revolucionarios expresaban sus sentimientos y creencias. La otra gran influencia fue la importancia de la individualidad, ya que los románticos enfatizaban la importancia de la individualidad y la expresión personal, por lo que elegían la intuición sobre el razonamiento, iban en contra de la lógica y la razón. Esto les permitió a los artistas tener más libertad, ya que una de las características de este movimiento era la libre expresión del artista, la concepción del género y la voz personal del pintor. La concepción de la música en el romanticismo como algo sublime. Lo sublime, según lo definían los románticos, no se trataba únicamente de la belleza, sino de algo más profundo, de una experiencia que trasciende lo cotidiano y nos eleva a un plano superior de emociones. En este contexto, la música se convirtió en el vehículo perfecto para expresar lo sublime. Los compositores románticos buscaban evocar en su público sentimientos intensos, como la pasión, el arrebato, la melancolía o incluso el terror. ¿Cómo lograron esto? A través de diversas técnicas musicales, melodías apasionadas y llenas de expresividad, armonías complejas y disonantes que generaban tensión y dramatismo, dinámicas contrastantes, desde pianísimos sutiles hasta fortísimos impactantes, ritmos arrolladores que invitaban al movimiento y la emoción, instrumentación rica y colorida que explotaba las posibilidades sonoras de la orquesta. Algunos de los compositores más representativos de la música sublime romántica fueron Ludwig van Beethoven. Sus sinfonías como la quinta o la novena son ejemplos de la expresión de emociones intensas a través de la música. Héctor Berlioz. Su sinfonía fantástica nos lleva a un viaje onírico lleno de pasión y drama. Franz Liszt. Sus poemas sinfónicos, como los preludios, exploran una amplia gama de emociones con una gran riqueza sonora. Richard Wagner. Sus óperas como Tristan und Isolde o Parsifal combinan la música, el drama y la poesía para crear experiencias sublimes únicas. El Lied es una forma musical y poética que alcanzó gran popularidad durante el romanticismo, particularmente en la primera mitad del siglo XIX, en Alemania y Austria. La palabra Lied significa canción en alemán y, en este contexto, se refiere a una canción artística para voz solista con acompañamiento de piano. Características del Lied. Textos poéticos. Los Lieder suelen estar basados en poemas líricos, a menudo de poetas contemporáneos como Johann Wolfgang von Goethe, Heinrich Heine y Friedrich Schiller. La elección del texto es crucial, ya que la música busca realzar y profundizar el significado del poema. Acompañamiento instrumental. El piano no es solo un mero acompañante, sino que desempeña un papel integral en la interpretación de la obra. A menudo, el acompañamiento pianístico refleja y amplifica el contenido emocional y descriptivo del texto. Expresión emocional. El Lied es una forma íntima de expresión artística que permite al compositor explorar una amplia gama de emociones y estados de ánimo. La música y el texto están profundamente interconectados para crear una experiencia emocional y estética universal. Estructura y forma.
Aunque puede variar, muchas veces los lieder siguen formas estróficas, donde la misma música se repite para diferentes estrofas del poema, o a través de formas compuestas, donde la música cambia para reflejar diferentes estrofas. Un compositor el cual es considerado uno de los maestros del lied es Franz Schubert. Nacido en 1797 y fallecido en 1828, fue un compositor austríaco del periodo romántico temprano, conocido por su extraordinaria capacidad para fusionar música y poesía en sus lieder. A pesar de su corta vida, Schubert dejó un legado impresionante con más de 600 lieder, numerosas sinfonías, música de cámara, obras para piano y una misa. Entre sus obras más famosas se encuentran los ciclos de canciones Die Schönmüllerin y Winter Reise, así como la Sinfonía Inconclusa. Schubert es recordado por su habilidad para expresar profundas emociones y su innovadora armonía, que influenció a muchos compositores posteriores. Otro compositor clave fue Robert Schumann. Schumann contribuyó significativamente al repertorio del lied, con ciclos de canciones como Dieser Lied, el cual significa amor de poeta, y Frauenlied und Leben, amor y vida de una mujer. Johann Brahms. Sus lieder también son muy valorados por su profundidad emocional y la sofisticación de su acompañamiento pianístico. El lied en la música romanticista es una forma de arte que busca fusionar poesía y música en una experiencia profundamente emocional e íntima, explorando el espíritu humano a través de la voz y el piano. El romanticismo en la música fue un periodo artístico apasionado y revolucionario que se desarrolló en el siglo XIX, transformando la forma en que se concebía y se componía la música, y caracterizándose por el énfasis en la expresión emocional y la individualidad del compositor. En el siglo XIX, como nombré anteriormente, se destacaron varios instrumentos, pero el instrumento rey fue el piano. Sobresale con diferencia sobre los demás instrumentos, debido sobre todo a la gran cantidad de avances técnicos que se produjeron en él. Además, su fabricación se extendió por gran parte del mundo, por lo que será relativamente fácil tener un piano en propiedad y se convertirá en un instrumento imprescindible en cafés, salones, salas de auditorios, etc. A la vez que será tocado por mujeres en estos mismos lugares. El piano se convierte ahora en el instrumento de moda, siendo el medio ideal debido a sus cualidades para las evocaciones íntimas que buscaban los autores románticos. La potente y graduable sonoridad, así como su timbre y las amplias posibilidades expresivas del instrumento, hicieron de él instrumento favorito de los románticos. La importancia del piano en el romanticismo fue fundamental para el desarrollo de la creación musical. Se convirtió en el laboratorio de nuevas propuestas estilísticas y en interfaz entre el artista y su creación, generando una literatura propia, que lentamente se va diferenciando de sus antepasados de teclado, sea el clave o el órgano, descubriendo nuevas sonoridades y posibilidades. Todos los compositores desde el siglo XIX y hasta nuestros días, casi sin excepción, han compuesto al menos parte de su obra con ese instrumento. El piano es el símbolo de una época y una sensibilidad. Representativo del romanticismo no solo en los aspectos musicales, sino en su propio concepto y mecánica. Representativa de una revolución industrial en la forma de trabajar que llevaría a una nueva configuración de las sociedades. El piano es elevado a la categoría de instrumento de expresividad especial, similar a la voz humana. En cuanto a la escritura pianística, supone la cumbre, la etapa dorada del piano, no solo por la revolución que hubo en su escritura, sino por el perfeccionamiento del instrumento. Nos encontramos ante un instrumento que favorece las exigencias de los grandes virtuosos. De ahí que el piano, la aparición del virtuoso y el romanticismo vayan unidos. A continuación, les voy a nombrar los avances técnicos más destacados que sufriría el piano, como
la disposición de los pedales, la incorporación de la grapa, una pieza que permitía a las cuerdas permanecer en su lugar exacto después de ser golpeadas por los martillos, el mecanismo de doble repetición que permitía una gran velocidad de repetición al pulsar las teclas del piano, la utilización del hierro fundido, lo cual dio consistencia al piano y permitió el uso de cuerdas más graves, más gruesas, más tensas y más numerosas, el uso de fieltro en los martillos en lugar de recubrirlos con cuero, el uso de un coro de 3 cuerdas en lugar de 2 para todas las cuerdas, excepto para las notas inferiores, y por último, el pedal tonal o sostenuto, que permite el control selectivo de amortiguadores, sin la necesidad de mantener pulsadas las teclas, produciendo el efecto llamado nota pedal. Como dije anteriormente, su fabricación se expanderá por todo el mundo, y es por eso que ahora vamos a nombrar algunas constructoras que se crearon en el siglo XIX, como por ejemplo Bösendorfer en Viena, Steinway and Sons de Nueva York, Pleyel de París, entre otras, que harán que muchas familias del mundo y mucha gente tengan un piano en los salones de su casa, en bares, etc. A continuación les voy a hablar de algunos de los grandes pianistas que tuvo el romanticismo musical. Uno de ellos es Friedrich Francis Chopin. Nació en Polonia el 1 de marzo de 1810 y era profesor y compositor. Además, fue una de las primeras superestrellas de la música romántica. Se dedicaba a tocar el piano y dio a luz nuevas formas musicales, como las baladas, los nocturnos y mazurcas. Este virtuoso pianista y compositor escribió básicamente obras para piano, aunque entre sus obras también se incluyen algunas piezas de cámara. Su estilo de teclado es altamente individual y en muchas piezas muy demandante técnicamente, ya que a él le encantaba tocar el piano y tenía una gran sensibilidad que además llevaba al piano al máximo. Ahora les voy a hablar sobre Robert Schumann. Él nació el 8 de junio de 1810 y fue un pianista, compositor e influyente crítico musical muy reconocido en el siglo XIX. Tiene una historia de vida muy particular. Cuando estaba estudiando derechos, su amor por la música y el piano hicieron que abandonase la carrera para convertirse en pianista. También, cuando estaba tocando, se lesionó la mano, pero eso no hizo que su sueño se frustrara, por lo que enfocó sus esfuerzos en las composiciones de piano, principalmente. A muy temprana edad sufrió un desorden mental, pero no le afectó en su música, que terminó siendo muy innovadora, y tampoco le afectó en el destaque por su rítmica, la cual se dice que no parece encajar en la rigidez del compás. También se lo caracteriza por sus obras para piano, que tienen un carácter bastante orquestal. Y por último, a pesar de todo lo que le pasó en su vida, cuenta con un amplio repertorio. Tiene 248 lieder en los que continúa la línea melódica iniciada por Schubert. Él fue nombrado uno de los padres de Europa de la música en el romanticismo. La música de cámara es un género musical íntimo que se ejecuta con un grupo pequeño de músicos, a diferencia de la música orquestal que involucra a una gran cantidad de instrumentistas. La música de cámara se interpreta con grupos reducidos, de 2 a 20 músicos, pero generalmente es de 2 a 9. Este tipo de música tiene dos grandes características. La primera es que cada músico toca una parte diferente, y la segunda es que no hay un director,
Por lo tanto, los músicos deben estar situados de manera en la que puedan mirarse entre sí para lograr la mejor coordinación posible. Este tipo de música surgió como una forma de entretenimiento para la nobleza en salones privados. Esto hizo que fuera muy apreciada por su elegancia y sofisticación. A lo largo de los siglos experimentó cambios significativos en su estilo y estructura, evolucionando desde las obras de Mozart y Beethoven hasta la música contemporánea de hoy en día. La música de cámara abarca diversas formas musicales, desde el trío, el cuarteto, el quinteto y muchos más. Cada una de estas formas tiene su propia dinámica y sonoridad distintivas. Hay muchas combinaciones instrumentales. La más importante es el cuarteto de cuerdas, que está formado por 2 violines, una viola y un violonchelo. Otros grupos usuales de cámara son el trío de cuerdas, formado por el violín, la viola y el violonchelo. El trío de piano, formado por el piano, el violín y un violonchelo. El quinteto de piano, formado por un cuarteto de cuerdas y el piano. Y por último, el quinteto de cuerdas, formado por 2 violines, la viola, el cello y el contrabajo. En esta música se utilizan instrumentos como el violín, la viola, el violonchelo, el piano, la flauta y el clarinete, entre otros. La música de cámara ha inspirado a numerosos compositores a lo largo de la historia. Los más destacados son Mozart, Beethoven, Johannes Brahms y Dmitri Shostakovich. George Bizet y Richard Wagner, maestros de la ópera. La ópera es una forma de arte que combina música, canto, teatro y a veces danza, para contar historias emocionantes y profundas. 2 de los compositores más influyentes en este género son George Bizet de Francia y Richard Wagner de Alemania. Cada uno aportó un estilo único y características especiales a sus obras. A continuación, veremos sus óperas más importantes y algunas características generales. Las óperas más importantes de George Bizet son Carmen del año 1875, Les Pêcheurs de Perles del año 1863 y La Jolie Filet de Perles del año 1867. Cada una tiene una historia distinta. Por ejemplo, la ópera Carmen está basada en la novela de Prosper Mérimée, que narra la historia de Carmen, una gitana apasionada y libre que seduce al soldado Don José. Su amor lleva a una espiral de celos y tragedia. Por otro lado, la ópera de 1863 se basa en la historia de los amigos Nadir y Surga, quienes se enamoran de la misma mujer, Leila, una sacerdotista. Luego tenemos las óperas más importantes de Richard Wagner, que son Der Ring des Nibelungen, que fue un conjunto de 4 óperas llamadas Das Rheingold en 1869, Die Walküre 1870, Siegfried 1876 y Götterdämmerung 1876. Luego tenemos otras como Tristan und Isolde de 1865 y Die Meistersinger von Nürnberg de 1868. Cada una tiene una historia distinta, como la de la ópera del año 1865, que se basa en la leyenda celta. Sigue el amor imposible entre Tristán e Isolda debido a una poción mágica. Por otro lado, la ópera de Siegfried se basa en la historia de un héroe. Por otro lado, la ópera de Siegfried se basa en la historia de un héroe y una aventura de forjar su espada y matar al dragón de Fafnir, entre otras que podemos encontrar en la presentación. Características y diferencias generales. Estilo musical. Bizet utilizaba melodías pegadizas, lirismo y hacía usos de ritmos exóticos. En cambio, Wagner utilizaba complejidad armónica, leitmotivs y obras monumentales. Temas tratados por cada uno. Bizet trataba temas como amor y pasión, se enfocaba en personajes realistas y emociones humanas. En cambio, Wagner, temas como mitología, filosofía, conceptos grandiosos como poder y redención. Estructura. Bizet hacía usos de formas operísticas tradicionales con influencias de ópera cómica. En cambio, Wagner innovaba en la estructura operística buscando una obra de arte total. Por último, tenemos la innovación. Bizet integró elementos de música popular y exótica.
Wagner desarrolló nuevas técnicas armónicas y el uso de leitmotivs para unificar las obras. La Escuela Nacionalista Rusa fue un movimiento musical del siglo XIX que buscaba establecer una identidad musical única para Rusia. Distinta de las influencias europeas predominantes, los compositores de esta escuela integraron elementos folclóricos rusos, paisajes sonoros y temas nacionales en sus obras, contribuyendo significativamente al desarrollo del nacionalismo musical. Aquí están 5 de los compositores más importantes de la escuela nacionalista rusa durante el periodo del romanticismo. Mikhail Glinka, de 1804 a 1857. Conocido como el padre de la música rusa, Glinka fue pionero en fusionar elementos de la música rusa con técnicas occidentales. Su ópera Ruslan y Lyudmila es un ejemplo destacado de su estilo nacionalista. Alexander Borodín, de 1833 a 1887. Además de ser un notable químico, Borodín fue un compositor destacado. Formó parte del grupo conocido como Los Cinco, que buscaban crear una música nacionalista rusa. Su obra más famosa es la ópera El Príncipe Igor. También es conocido por sus sinfonías y música de cámara. Como tercero, tenemos a Modest Mussorgsky, de 1839 a 1881, otro miembro de Los Cinco. Mussorgsky es conocido por su ópera Boris Godunov y su suite para piano Cuadros de una exposición, que posteriormente fue orquestada por Maurice Ravel. Su música se caracteriza por su realismo y su fuerte conexión con la cultura rusa. Piotr Ilich Tchaikovsky, de 1840 a 1893. Probablemente el compositor ruso más conocido internacionalmente. Tchaikovsky creó una música rica en melodía y emoción. Sus obras incluyen los ballets El Largo de Cisnes, La Bella Durmiente y El Cascanueces, así como sinfonías, conciertos y óperas como Eugen Onegin. Nikolai Rimsky-Korsakov, de 1844 a 1908. También miembro de Los Cinco. Rimsky-Korsakov es famoso por sus habilidades orquestales y sus composiciones basadas en cuentos y leyendas. Su obra más conocida es una suite sinfónica inspirada en Las Mil y Una Noches. También compuso óperas como La Doncella de Nieve y El Gallo de Oro. Estos compositores no solo destacaron en su tiempo, sino que también dejaron un legado perdurable que sigue influyendo en la música clásica contemporánea. El techno es un estilo de música electrónica que nació en Detroit, Estados Unidos. Las primeras raíces de la música techno se datan del 1988, como una variante de la música house, con la fusión de otras corrientes de música europea basadas en el uso experimental del sintetizador. Otra inspiración de la música techno han sido el funk o el free jazz. El techno es un género musical dentro de la música electrónica, que se identifica por el compás 4/4, cuyos tiempos, negras, son marcadas por un bombo, frecuentemente llamado kick, y la coherente utilización de instrumentos electrónicos como sintetizadores y samplers. En contraste a otros géneros, el techno no emplea la estructura de una canción, sino es estructurado de forma repetitiva para aumentar al máximo el efecto bailable de la música. Tanto su temática como estética tienen un gran corte futurista, y es que entran de lleno en el mundo del MIDI, dejando atrás estilos basados en las guitarras eléctricas como el pop. La música techno que conocemos hoy en día tiene grandes referentes como los siguientes: Derrick May, Juan Atkins y Kevin Saunders. Son considerados los padres del techno. Los héroes tecnológicos de Detroit son parte de la comunidad negra. Estos amigos de la escuela secundaria comenzaron su andadura tras colarse en un pub de Chicago para escuchar a un nuevo DJ,
Los tres músicos son conocidos como Belleville Trio en su ciudad natal. Con los años abrieron su club especializado en su música techno, llamado Conservatory, en el centro de Detroit.